Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña en una mesa más de charlas, de café, gracias a el patrocinio de Tiendas La Favorita de Tijuana, que por cierto, son fabricantes de uniformes en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Son fabricantes, pues, en Tiendas La Favorita para directivos de estas instituciones educativas públicas o privadas. Le vamos a dar el número telefónico por si usted desea mandar a hacer su uniforme, incluso deportivos. 191-72-69, 191-72-69 en Tiendas La Favorita. Bueno, vamos a charlar, vamos a degustar un rico y sabroso café muy aromático, aderezado con un poco de historia. Por esa razón, nuevamente, pues todo el equipo de producción y un servidor nos dimos a la tarea, así como lo plantea Tintán, adentrarnos a estas zonas inhóspitas, ¿no?, del norte en su momento. Ahora ya no nos costó tanto trabajo ubicar al maestro Enrique Velasco, escritor, historiador y periodista, a quien me da muchísimo gusto saludar. Mi querido maestro. Pedro, qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Bueno, vamos a charlar de un personaje que, por cierto, usted se ha detenido muchísimo tiempo en conocer cuáles eran sus movimientos, cuál fue su papel y qué representaba no solo el territorio norte, sino la península de Baja California. Y nos referimos, nada más y nada menos, a Antonio Melendres, un jovencito de 23 años que hizo la defensa heroica de la Baja California. Hoy Baja California, por supuesto, en aquel entonces, insisto, era, aparte de ser la zona norte o la península, con el paso de los años fue el territorio norte como región, como estado, y la invasión que se dio, porque en una etapa de nuestra vida, pues casi fuimos invadidos, pertenecimos, aunque sea en palabra, a los Estados Unidos en 1853. Sin embargo, este jovencito de 23 años de edad, con un grupo pues mucho menor que aquellos que se querían posesionar de estas tierras, encabezados por William Walker, con 600, 700 hombres, pretendieron invadirla. Bien, mira, Antonio Melendres era un ranchero nativo de La Grulla, hoy ejido Uruapan, a 22 millas al sur de Ensenada, municipio de Ensenada. Sí. Entonces él había crecido en torno a una comunidad indígena. Entonces sus primeros pasos o sus primeras relaciones como niño fueron sus compañeros los indígenas, de tal suerte que él aprendió a hacer arcos con tendones de venados, a montar a caballo sin silla, a tirar arco y flecha, a montar, a tirar con la pistola. O sea, era un personaje como los que hemos visto en las películas, un Roy Rogers, un llanero solitario, ¿no? Y pues él nace pues ahí en ese sitio al sur de Ensenada, pero desde chico ya venían forasteros. Recordarás que en Sacramento particularmente hubo pues la famosa fiebre del oro. La fiebre del oro que nos llegó acá al territorio norte. Y que esos inmigrantes, porque hubo muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de todo el mundo, algunos de ellos venían acá a la península para tomar posesión de lo que pudieran o robar. Claro. Entonces, mucho antes de William Walker, Antonio Melendres, junto con sus amigos los indígenas, cuidaban el territorio. Entonces, cuando veían que venía algún forastero con intenciones
de robar ganado, de violar a las pocas mujeres que habían y todo eso. Entonces ellos hicieron defensa continua. Y fue hasta 1853 que llega William Walker a Baja California. Pero antes de eso hay que hacer un antecedente cuando Walker va a Sonora en aras de convencer al gobernador de llevar pues armas y un grupo de hombres para ayudarlos a pelear, a erradicar a los apaches que cruzaban al estado de Sonora. Ya había llegado también Gastón Rousset de Bourbon, y pues no le había ido muy bien, entonces Walker de plano lo expulsaron. Entonces regresa a San Francisco y ahí pone una agencia de, vamos a decir, de colocaciones, una agencia para contratar hombres para la aventura de invadir el territorio nuestro, el territorio de Baja California, el ¿no? territorio de la Baja California. De hecho, todas estas intenciones las publicó en los periódicos de San Francisco, Los Ángeles, y hay que recordar que William Walker era una persona con preparación, había estudiado medicina en Escocia, había viajado 2, 3 años por Europa, en Nueva Orleans estudió abogacía, escribió en algunos periódicos, fue editor del Heraldo de San Francisco. Entonces era un personaje con cierta categoría en relación pues con Antonio Meléndez, que era un ranchero. Y muchísimo mundo. Pero aquí cabe contextualizar, maestro, si me permites. Claro. ¿Sobre qué estamos asentados nosotros? Hace un momento yo platicaba con algunos amigos nuestros, y decíamos la península o el territorio norte o la Baja California es riquísima en minerales. Desde luego también tenemos que reconocer que en aquellos años, en 1800, a mediados y antes, bueno, esta tierra ha sido ocupada o fue ocupada por los nativos de esta tierra. Poco a poco se fue poblando, incluso ya me voy a adelantar muchísimo, hasta los tiempos del general Lázaro Cárdenas es cuando se desarrolla potencialmente la Baja California, pero antes estuvo en manos de los Kumeyaay, de los Pai Pai, en fin, de todos aquellos grupos étnicos que han cuidado de este territorio y que son los verdaderos dueños. Por eso no nos sorprende ahora que tú mencionas a Antonio Meléndez y cómo tenía ese vínculo con los antiguos pobladores. Y aparte conocía pues todo el terreno de pe a pa, cosa que tal vez no tenía Walker. Sin embargo, me da la sospecha de que para esa empresa que organizó Walker, él tuvo que venir, porque cuando llegan a Ensenada, lo primero que hacen es ir a La Grulla, donde vivía Meléndez. O sea que este amigo ya traía un estudio, una logística de quiénes eran los verdaderos enemigos que se enfrentaría Walker al llegar a Baja California, ¿sí? Entonces ya iban sobre Meléndez. Al parecer, Meléndez era contemporáneo de Joaquín Murrieta. Sí. Inclusive hablaba inglés, y se dice que más de alguna ocasión estuvo allá en Sacramento con Joaquín Murrieta, y que hubo cierta complicidad de defensa de México para los mexicanos, como entonces había el destino manifiesto de América para los americanos. Que será motivo de otra charla interesante. Hoy nos centraremos en Antonio Meléndez, porque el caso de Joaquín Murrieta, bueno, pues tengo entendido, so pena que en este momento me corrijas, maestro, que yo la voy a aceptar con muchísimo gusto viniendo de ti, muere, tengo entendido, en Tecate, entonces poblado de Tecate, o esa zona más o menos, según algunas publicaciones que se han hecho. ¿Qué tan cierto sea eso? No sé. Sin embargo, Rojas, mi buen amigo de allá de la capital del estado, que ha publicado sobre Joaquín Murrieta. Conozco los libros de Rojas. Pues hace también un estudio. En fin, sería cuestión
también Sí, de trabajar. Joaquín Murrieta es un personaje Sí. que hay mucho que hablar de él también, igual que Meléndez. Bueno, el caso es que se organiza Walker con su ejército y los primeros días de noviembre de 1853 arriba al puerto de La Paz. Ahí baja el capitán, que era parte de su equipo, y el brazo derecho de Walker, que era un Chapman, un tal Chapman. Llegan por embarcación, eso tenemos Llegan que en un mencionarlo. buque Sí. llamado Carolina, ¿sí? Que le habían robado al cónsul mexicano en Los Ángeles o en San Francisco. Llegan con bandera mexicana. Entonces se baja Chapman y el capitán y se entrevistan con Rafael Espinosa, que era el comandante militar, el jefe político. Fueron aparentemente pues a sondear, una visita de cortesía, y al ver que no había ninguna precaución ni nada de eso, entonces le dicen a Walker, bajen todos. Entonces Walker 600, lo que hace, 700 hombres son los que acompañaban primeramente a Walker. llegan 46 con 46. él. Y en diferentes eventos van llegando 230 para el mes de diciembre, para el 20 de diciembre. Para una población dispersa de 7,000, 8,000 habitantes en el territorio. Yo creo que serían menos. Sí. Sí. Sin sumar, desde luego, a los diferentes nativos, ¿no? Sin embargo, bueno, este grupo que reúne Melendres es mucho menor. Desde luego. Y sin armas, además. Y sin armas, además. Entonces, lo que hace Walker cuando llega a La Paz, toma la Casa de Gobierno, arría la bandera mexicana e iza la bandera norteamericana. No, la bandera de la República, de la nueva República de Sonora y Baja California. Bueno, que ahí la vamos a ver llega un momento, ver, ¿no? ¿Cuál era la intención aquí de Walker? La intención era armar una república independiente y posteriormente entregar esta república a los Estados Unidos. Claro. Sí. Así es. Esa era toda la intención, negociar. Exactamente. Sí, pero con una tierra que no era de él. Exactamente. Bueno, él inmediatamente que iza la bandera convoca a la población, que se da cuenta de esto, pero todavía la población ni sabía de qué se trataba, porque no hablaba inglés. Total, ahí eligen, junto con sus testaferros, Walker, que él es el nuevo presidente de la nueva República de Sonora y Baja California, y que eximió ahí el derecho de bultos aduanales para congraciarlos, pero finalmente fue rechazado, mientras que Manuel Pineda, que era el jefe del puerto, buscaba apoyo entre los pobladores para repeler poblaciones pequeñas, que cercanas a él estaba el puerto de La Paz, o La Paz, y Cabo San Lucas y otras poblaciones. San Vicente, donde se encontraba parte de la misión que correspondía a esa zona, que entre otras cosas era una especie como de la primera capital o provincia de la Baja California. Ah, sí, sí. Entonces ya para el día 9, Walker, sabiendo pues que temía que lo anduvieran también buscando, se viene pues para Ensenada. Y de aquí llegan, roban caballos y van sobre Melendres a la grulla. Pero alguien le avisa a Melendres y Melendres los encuentra y les crea unas bajas ahí frente al ciprés. Sí. Ya en ese momento le avisan al comandante militar, el jefe de la zona, que estaba en Santo Tomás, lo que había pasado. Entonces ya junta a 40 hombres y se une pues a la defensa que había iniciado Antonio Melendres. O sea, fue Melendres el primero que toma el toro por los cuernos, y de esa forma combaten en el ciprés, matan 2, detienen a 2, sí. y habían tomado la casa de Pedro Gastelum, que era la única casa que había en Ensenada, que sirvió luego como referencia para hacer la traza urbana. En ese punto geográfico estuvo el Palacio de Gobierno Territorial. A lo mejor, a propósito de Ensenada, de donde vienes en estos momentos, maestro, que nos acompañas desde el puerto,
tendrán la referencia de la Gastelum, una de las principales avenidas allá en el puerto. ¿Alguna relación? Sí, de Digo, hecho, para que Ensenada o Gastelum quienes nos y están Tercera siguiendo. Sí. es precisamente la casa de Pedro Gastelum, y él era yerno del señor Ruiz, José Manuel Ruiz, que era el argüello Claro. de Ensenada, ¿no? El propietario de Ensenada, y Pedro Gastelum era su yerno. Entonces, cuando llegan estos filibusteros, toman la casa de Pedro Gastelum y la fortifican para cuartel, cuartel McKibben. Ahí tienen un segundo encuentro, Melendres y del Castillo Negrete, y ahí pierden los sitiadores, en este caso Melendres igual, Melendres y del Castillo Negrete, y en ese momento, al ver que estaban perdiendo, el comandante militar Francisco Javier del Castillo Negrete se va a San Diego con su familia. Entonces se queda y inicia pues el protagonismo de Antonio Melendres, que su nombre completo era Juan Antonio María Melendres Eseña, mejor conocido como Antonio Melendres. Antonio Melendres. Nos vamos a quedar con esta parte. Antes de ir a la pausa, déjeme, le hago referencia nuevamente. A lo mejor usted ubica a un Melendres entrado en años. Constantemente lo tengo que mencionar. ¿Por qué razón? Porque se trataba de un jovencito, patriota, nacionalista, defensor además de lo que es el territorio norte de nuestra República Mexicana. Quizá para Ensenada todo esto represente mucho, pero lo mismo puede ser para Mexicali, para Tecate, para Rosarito, por supuesto para lo que es hoy en día Tijuana. Sin la defensa de estos hombres, como los de 1910 también aquí en Tijuana, que hicieron una defensa pues que les correspondía, si no tan heroica, sí correspondía a ellos. Pero este episodio en lo que es hoy Ensenada y pues los pueblos que están alrededor de este municipio jugaron un papel determinante allá en pues, ¿qué será? 1853 en ese periodo. Antonio Melendres no tiene la dimensión que otros personajes en otras entidades de la República, quizá por la distancia, han tenido. Ni siquiera aquí en estos momentos en nuestra entidad. Y sí, vale mucho la pena que usted, yo, todos nosotros, niños, jóvenes y adultos, sepamos de lo que ha acontecido en la Baja California, que por cierto también cómo se funda es parte de otro proceso histórico muy interesante que son las Sergas de Esplantián, que con Vizcaíno lo platicamos mucho esta parte. Vamos a ir a la pausa. ¿Qué te parece el cafecito? No, muy rico, exquisito, ¿sí? Gracias a la favorita, sí. Nuestro amigo Luis Arrecha. Vamos a una pausa. Regresamos con esta interesante charla de café con el maestro Enrique Velasco. Mire, hablar de este personaje y más compartir esta charla de café con el maestro Enrique Velasco, insisto, escritor, historiador, un periodista que aprecio y admiro muchísimo, pues es darnos mucha luz, porque pues estamos hablando, no quisiera cometer algún tipo de imprudencia, pero si a Baja California le faltan íconos, héroes o personajes de una dimensión, digamos, como aquellos que han defendido la patria, que han dado su vida, han derramado sangre, precisamente es Antonio Melendres, este jovencito de 23 años. Que por cierto, también aquí en el territorio norte, antes que en cualquier otra parte, y sobre todo allá en los años
pues 60 que surgen los movimientos sociales, las guerrillas, en Baja California con este joven, el joven Melendres, inician las guerras de guerrillas, porque de no ser así, pues no expulsan a William Walker, que por cierto muere, cae en el Nicaragua, tengo entendido, maestro. Bueno, ahí lo derrotan Ahí lo derrotan, y lo fusilan en Trujillo, Honduras. en Honduras. Sí. Sí, sí. Para, pues, fortuna de los hondureños y De nicaragüenses, los ¿no? centroamericanos, porque Walker iba por todo Iba por todo. Centroamérica, ¿no? Si algo nos debe de unir, a propósito de los que estamos viviendo en estos tiempos, de la llegada de hermanas y hermanos de diferentes nacionalidades de América Latina, es este vínculo. Y poco se habla de ello, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto que la defensa heroica de este territorio la hace Antonio Melendres, pero quisiera, antes de que nos sigas hablando de este personaje, sí detenerme cuestión de un minutito. La guerra de guerrillas se da a partir de una estrategia vinculado a, pues a los nativos. Tú decías cómo se inventan arcos, flechas, movimientos, hondas, derrotar a 700, 800 hombres solamente con un grupo muy pequeño encabezado por Melendres, alrededor de unos 10, 15, ¿sí? Y sumado pues la población que era cómplice del joven Melendres. Claro, claro. Pues Melendres se enfrenta a Walker porque primero llegaron 46 a La Paz, luego se vienen para acá. Eso a finales del mes de noviembre de 1853, pero luego llegan en enero 230. Sí. Y todos bien pertrechados, porque cuando ya habían tomado La Paz, Walker en un buque de bandera panameña manda a decir a San Francisco que ya habían tomado el puerto de La Paz, la Casa de Gobierno, que ya habían izado la bandera de la nueva República de Baja California y Sonora. Entonces, el entusiasmo de los que se quedaron con el gusanito de venir a esa expedición filibustera, alimenta, pues, entonces hay recursos, porque también había el apoyo de magnates, como el caso de este Vanderbilt, que era el dueño de las comunicaciones por vía marítima y el que instaló la invasión o la pretendida invasión fue financiada como se hace hoy en día. Sí, o sea, no. Siempre hemos estado en la mira de estos individuos, de estos bárbaros del norte, maestro, discúlpame. No, y dentro de los reclutados había soldados del ejército, ¿sí? O sea que había mucho apoyo. Y pues como te digo, se publicaba pues la expedición que iban a hacer en los periódicos de San Francisco y Los Ángeles. O sea que la autoridad inclusive sabía, se hacía de la vista gorda. Entonces Melendres y su grupo de rancheros, de frontereños, como se les decía en aquella época, indígenas, van sorprendiendo a los grupos que van llegando en diferentes embarcaciones, inclusive por tierra. Se llegaban a donde podían, pero ya obviamente Walker pues había trazado un plan tal vez muy inteligente, porque sabían exactamente dónde llegar. Sabían dónde era la cabecera, que en ese momento era San Vicente, ¿sí? El caso es que Melendres pues busca la forma de atraer a los indígenas y a los mismos rancheros, porque también les hicieron bajas, y fue a hablar Melendres con los indígenas quiliguas y con los Cucapá de Mexicali, a venderles la idea, pues, que Walker iba rumbo, pues, a Sonora con 800 cabezas de ganado aproximadamente que se había robado, y que, pues, si apoyaban, pues, el combatirlo, pues, las cabezas de ganado serían, pues, para ellos. Sí. Finalmente era su recompensa. Llegó con todo, como, pues, un vil delincuente. La otra parte que sí quisiera que nos platicaras un poquito es de que esta parte norte de Sonora y la Baja California estaba despoblada, maestro. ¿Sí? Estábamos, como hasta la fecha, lejísimos de la toma de decisiones.
de aquí a que se daba una comunicación con el centro del país, tardaba meses, ¿sí? Así es de que era un terreno despoblado, afortunadamente integrado por un reducido grupo de habitantes, pero muy patriotas, insisto, muy valientes, muy Cierto. defensores de este territorio, Sí. que aún teniendo la posibilidad de tener vínculos con Estados Unidos, la relación era más cercana a nuestro país por el origen mismo. Claro, claro. Sí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exactamente. Sí. Entonces, le hacen una baja considerable cuando reúne alrededor de 300 indígenas, quiliguas, Cucapac, y estando pues en un sitio muy estratégico porque había agua para avasallarlos. Sí. Y fue tal que en la noche del 19 de abril de 1854 muy sigilosamente se apersonan Melendres y los indígenas en la madrugada, y llega el momento en que asustan al ganado, disparan armas, aullidos, y le dan dirección al ganado y pasan sobre ellos. Y sobre eso pues a disparar, a disparar flechas o balas, lo que sea. Finalmente eso fue prácticamente el acabose de Walker, porque muchos de soldados de fortuna pues de plano renunciaron, ¿no? Otros Sí. murieron, otros se quedaron en la sierra. Y Walker pues todavía tienen varios enfrentamientos, o sea que no fueron 2, 3 enfrentamientos, fueron varios en diferentes momentos con diferentes protagonistas. Sí. Por un lado los rancheros, por otro lado los indígenas Quiligua, Pai Pai, y ya cuando logran pues ese gran triunfo es cuando entran al quite los Cucapá y les crean pues ese atropellamiento con el ganado en un momento en que estaban pues dormidos, descuidados. Sí, no, automáticamente esa fue la peor derrota de Walker y sus aliados, pero cabe destacar que esta escena, digamos que la escena trágica de Walker vino a representar pues una depresión que con el paso de los días o del tiempo mismo, eso mismo propició pues automáticamente terminar con esta intentona de invasión del territorio, maestro. Claro, pero entra ya pues una Sí. perorata muy, muy eficiente que les decía a los habitantes de Baja California, tanto en La Paz como aquí en San Vicente, que el gobierno los tenía muy descuidados, Sí. ¿sí? Que no vivían pues en condiciones infrahumanas, que, o sea, les daba a entender que el gobierno mexicano los tenía muy descuidados, En y total él abandono. a la cabeza pues les iba a crecer esto, les iba a dar pues todo lo que ellos quisieran, tendrían muchos beneficios. Sin embargo, no funciona porque por un lado él iba y persuadía a ciertos pobladores o núcleo de población del territorio, y por el otro lado también estaba la parte del trabajo de convencimiento que realizaba Antonio Melendres y la gente aliada a los defensores del territorio. Sí. Sí, de hecho todos rechazaron a Walker y todos pelearon contra Walker. Hubo muchas Sí. bajas de frontereños, pero también creo que hubo más bajas de parte de los invasores. ¿Por qué no darle la dimensión que se merece Melendres tanto en Sonora como en Baja California? Bueno, porque tú sabes, la mayoría de los políticos la cultura no les entra. Entonces, y ellos en sus motivaciones llevan otro objetivo. Y la historia pues no es muy bien vista por los gobiernos en todo el mundo, ¿sí? No más aquí. Pero sí, Melendres es un personaje que debería de haber un monumento gigante en cada ciudad de Baja California y hacerle un homenaje anual. De hecho, hay un busto que Sí. podremos ver. Ah, mira. Bueno, podríamos comentar alguna de las imágenes que... Sí, ahorita estoy. De hecho, estaba la bandera que se hizo, Ajá. sí, la de 2 estrellas. Ahí está el busto. Mira, ese busto
estuvo muchos años en el antiguo Palacio Municipal de Ensenada, en el descanso del vestíbulo para subir a la presidencia de Ensenada. Esta es una recreación de Antonio Melendres. No conozco el autor de ese busto. Sí. Y por muchos años estuvo escondido. Sí. Esa es la imagen que más se aproxima Esta es una a recreación sí. de imagen, de datos que proporcionaron familiares de Antonio Melendres. Este es William Walker, un abogado, sí, periodista, médico y pirata. Aquí tenemos una ilustración de un buen amigo historiador, José Armando Estrada, de William Walker. Sí. Aquí está La Paz. El puerto de La Paz, en cómo se veía en aquella época. ¿Sí? Aquí tenemos eran unas especies de bonos que Walker eran recibos, bonos para la gente que aportaba o patrocinaba pues el movimiento. Ahí está la Baja California y Sonora, es decir, si podemos ver ahí abajo, mapa de la nueva república. Era sí, la pretensión de apoderarse de Baja California y Sonora. Y hacer una sola república. Y hacer una sola república y luego anexarla a los Estados Unidos. Esa es la bandera. Es la bandera de Walker, que hizo en la Casa de Gobierno en La Paz y que también hizo aquí en el poblado de San Vicente cuando era cabecera. Sí. Bueno, cabe destacar que al igual que Puerto Rico, antes de irnos con esa imagen, al igual que Puerto Rico, siempre se caracterizaban por las estrellas que se fueron sumando a las estrellas de la bandera norteamericana. Sí. Sí. Enseguida tenemos ahí a Francisco Javier del Castillo Negrete. Él fue el que huyó, era el comandante militar aquí de Baja California, pero al ver que los avasallaban en número de hombres, él mejor se fue. Él no tenía... Bueno, maestro, huyó como un vil... Sí, pero aparte no era mexicano, era andaluz. Entonces sí, él llegó en la época virreinal y ya con el gobierno independiente lo nombraron comandante. Aún así, yo recuerdo el caso de Francisco Javier Mina, por ejemplo, un hombre español que se vino a luchar por la independencia de México y ya estando aquí salió en piernas. ¿Sí? Bueno, déjeme ir a la pausa, maestro, cuando se ponía más interesante. Mi productora Mayra Mercado me está diciendo o le llegan al cuerno y posteriormente se van a la pausa. Bien, estamos en esta interesante charla de café con el maestro Enrique Velasco. Gracias a Tiendas La Favorita, que por cierto son fabricantes de uniformes para primaria, secundaria y preparatoria. Y para aquellas instituciones que quieren uniformar, ya sea para deportes o para la escuela, a la institución educativa, a sus alumnos, bueno, pues ahí les va un número telefónico, 191-7269, 191-7269, Tiendas La Favorita, fabricantes de uniformes en Baja California. Volvemos. Déjame servir un poco más de café, maestro. ¿Cómo andas? Ahorita me sirvo un riquísimo café de... El de La Favorita, de La maestro. Favorita, ahí con nuestro amigo Luis Arrez. Sí. A ver, déjatelo lleno. Te estoy caciqueando. Sí, tú sabes que me encanta. Rico, aromático. Sí. Le comentaba, en La Favorita encuentra todo tipo de uniformes de todos los colores, son fabricantes y gracias a ello, bueno, pues tenemos esta interesante charla de café con el maestro Enrique Velasco, un periodista, híjole, de los pocos que nos quedan, maestro. Sí, ya, híjole. El periodismo lamentablemente ha cerrado espacios a la historia, a la cultura, incluso pues eres de los pocos que mantienen esta tradición oral de lo que representa el territorio. Tiendas La Favorita,
¿sí? Son fabricantes 191-72-69. ¿Quién fue realmente Antonio Melendres? Conocemos esta etapa, pero ¿qué ocurre después de la expulsión, de la salida De Walker, por el 8 de piernas mayo. por Walker? Y desde luego hay un grupo de pobladores, de rancheros, de ciudadanos, de grupos indígenas, unos muy condescendientes de él, pero se vivía en aquel México momentos difíciles para nuestra patria. Eran los tiempos de Antonio López de Santana y también la invasión de los Estados Unidos a territorio nacional. Es decir, si bien es cierto, estábamos muy retirados de la toma de decisiones, pero por otro lado, la presidencia de la República se debatía entre un personaje y otro, o bien nosotros o los antiguos habitantes de aquella época de 1800 constantemente le entregaban la presidencia de la República a López de Santana. Así es de que, ¿qué les iba a importar el territorio norte, maestro? Sí, de hecho, cuando fue la invasión del 46, Sí. Polk había mandado un emisario a hablar con Santana. Que se no tardó lo meses. recibieron. Sí. O sea, él les iba a proponer la venta de México o gran parte de México, pero no lo atendieron. O sea, lo ignoraron porque Santana y los mismos políticos estaban como están ahora. A ver, todavía California no era totalmente de los Estados Unidos, ni las mojaneras están donde actualmente las ubicamos. Era la Alta y la Baja California, casi en ese periodo. Sí, Sí. sí, de hecho, en el momento del 53, Santana está negociando la mesilla, que Sí. fueron como 109 kilómetros cuadrados, que le vendió a precio de regalo Santana. La pechuga, Eh. la parte medular Sí. del territorio, que de este lado pues no nos dejaron nada automáticamente. Entonces, el gobierno mexicano estaba distraído en otras cosas. De hecho, sabían México y sabían el coronel Rafael Espinosa que había la presunción de que se estaba formando una expedición pirática en San Francisco, pero Rafael Espinosa no creyó y de tal suerte lo sorprendió. Finalmente, cuando ya expulsa Melendres a Walker en mayo Sí. de 1854, se queda él automáticamente como jefe militar de Baja California, pero desde San Diego el coronel Francisco Javier del Castillo Negrete, esa es la casa de Pedro Gastelum, el cuartel McKibben. Esto, pues, de aquí para allá es casi la entrada de Ensenada. Sí, Donde es se ubica donde se ubicaba esta casa. Sí, en la calle Tercera y Gastelum. Ajá. ¿Esta firma de quién es? Esa ¿De es la Walker? firma de William Walker. Sí. Puedes ver que tiene buenos trazos, se observa que es una persona que ha estudiado, que está preparada, y podemos ver luego también la firma de Melendres. Ajá. Ahí está. Aunque dicen que era un analfabeta y todo eso, ahí podemos apreciar que por lo menos es mejor la letra que la de un doctor. El joven Walker Y ese texto que vemos ahí es el testamento de Melendres. de Melendres. Ajá. ¿De qué edad muere? Si bien es cierto, hace la defensa a los 23 años. 24 años. ¿De 24 años? 24 años. Pero el caso es que Maestro, Francisco, yo sigo insistiendo y créeme, me da una especie de sentimiento y frustración. ¿Cómo es posible que este joven de 23 y muera a los 24 que defiende a este territorio, que defiende a los bajacalifornianos, ni desde el propio gobierno federal, aquí el sistema educativo estatal o los sistemas educativos de cada uno de los municipios, no dimensionemos esta parte, pues? De no ser por Melendres, incluso la historia de la América Latina sería otra, ¿eh? desde luego Sí. que sí. Pero yo tengo una tesis, a lo mejor me reprobaría René Mora por lo que te voy a decir. Yo veo la invasión o el intento de invasión de Walker como una especie de generar una desestabilización del territorio para tener el pretexto
Estados Unidos de invadir y México de vender por el conflicto que se le había presentado. No sé, eso es lo que yo siempre he creído. Como le hace el gobierno federal. Lo han hecho siempre. Sí, mete en crisis una empresa y luego dice, no es productiva, que se venda. Acuérdate con Pemex, con Teléfonos de México, con los ingenios azucareros, los trenes y párale de contar. Pero... Bien, regresando a Francisco Javier del Castillo Negrete, sí, conspira junto con otros detractores de Melendres, entre ellos también José Matías Moreno, que era un hijo de un ballenero inglés que en realidad se llamaba Joseph Matthew Brown, pero él se puso José Matías Moreno. Sí. A ver. ¿Se cambia el nombre para que suene más mexicano? Exactamente. Sí. Exactamente. Eso es ser patriota, aún sin haber nacido en esta tierra. Por eso te mencionaba a Francisco Javier Mina. Pero en este caso, José Matías Moreno se cambia el nombre para tener beneficios. Ya Francisco Javier del Castillo Negrete, cuando regresa, ya habían conspirado contra él, con Santana. Sí. Entonces ya llega el José María Blancarte a La Paz el 8 de marzo de 1854, pero no manda a las tropas acá a defender el terreno, sino que de lo contrario, manda una carta al teniente coronel Puyol y lo manda por tierra para decirle que le agradecía los favores que había hecho por la península, por México, y que le mandaba 500 pesos, oro, de aquella época por sus servicios. Y por barco manda al coronel Oñate, dándole la jefatura del Partido Norte. Pero llega primero Puyol, le manda la carta a su casa, ya llega Melendres y en ese momento lo detienen en la noche y en la mañana al día siguiente lo matan. Lo fusilan. Triste episodio. Ya regresa del Castillo de Negrete, ya con todo el folder de investigación, vamos a decir, y vuelve a quedar pues él en el poder. O por lo menos, como ya tenían otro jefe que había mandado, él queda pues fuera, pero no le hace nada. Yo sé que, a ver, capitán Antonio Melendres. Bueno, mira, ahí está el presidente municipal de aquella época, David Ojeda, el Tigre. En el 11º ayuntamiento de Ensenada, están dándole a la calle Octava de Ensenada el nombre del capitán Antonio Melendres. Sí. Te quería decir, yo sé que tú no tomas partido porque eres historiador. Ustedes los historiadores en ocasiones manejan la historia de la perspectiva, pues más que nada objetiva, iba a decirte muy fría, muy calculadora, muy imparcial. Sin embargo, esta parte nos debe de doler, maestro, es la identidad nuestra. Es el abandono en estos momentos de los pueblos indígenas de la Baja California, es el abandono y el desprecio por la historia, es el desprecio hacia este hombre que tanto hizo, tanto ha hecho y tanto dejó para las futuras generaciones. Insisto, el destino de los 5 municipios, como el de la Baja California Sur, como el de Sonora, y como el resto de muchos otros estados, incluso hasta otros, otros países como el de Nicaragua y el de Honduras, el destino hubiera sido totalmente opuesto o diferente. Bueno, ya que tocas ese punto, Walker, después de que lo expulsa Melendres aquí de Baja California, se va precisamente a Centroamérica. Arma su ejército de Armar vuelta, lo mismo, a querer invadir. A querer invadir, y ya tenía control de una gran parte del territorio centroamericano, y los países centroamericanos traían pugna entre sí, pero se dieron cuenta del monstruo que llegó en ese momento, William Walker. Entonces se unieron como pueblos y nombraron como general para combatir esta invasión al general
Florencio Hatrush con Sí. X. Él era el comandante, el general, comandante para combatir. Ahí está Ahí está Florencio Hatrush. Hatrush. Ahora, los hondureños, más que hondureños, se hacen llamar Hatrush. Yo soy Hatrush. Catrachos Catrachos. En Catracho. referencia a Catrush. o catruches. O Catruche. El Hatrush se deforma como catrachos porque les costaba trabajo pronunciar la X, ¿no? Entonces para ellos es catracho. Nosotros deberíamos hacernos llamar melendres. Yo soy melendres. Ándale. Y le pese a quien le pese. Ajá. Híjole. Eh, Mira, nos quedan a ti y a mí en esta charla de café escasos minutitos. Ok. ¿Qué dice el testamento de Melendres, maestro? Es que Bien. me tienes con la duda. A lo mejor mi productora, por ser hoy un día muy especial, nos da un segundo más. A ver. Sí, antes nomás quiero decir que el nombre de Hatrush Sí. lo adoptan los hondureños como un ícono de heroísmo. Y el catracho es el buen amigo, es el Sí. amigo fiel, es el futbolista que saca de la flaqueza la casta de catracho. Entonces, catracho viene del general Hatrush. Pero vamos ahora al testamento de Melendres. Dice, en nombre de Dios Todopoderoso, amén, yo, Antonio Melendres, hijo legítimo de doña Guadalupe y doña Susana Ceseña, de don Guadalupe y doña Susana Ceseña, naturales de la Grulla, hallándome próximo a morir y estando en mi cabal y entero juicio, creyendo en la Santísima Trinidad y debiendo evitar pleitos y dudas, otorgo y ordeno mi testamento en la forma siguiente. Dejo a mi mujer lo de mis pertenencias a doña María de los Ángeles Espinosa, como son los muebles y ropa de mi uso y todo lo de mi propiedad y lo que pudiese aparecer, para que lo disfrute en entera libertad, y por el presente revoco y anulo todo lo que sobre el testamento hubiere dispuesto, por ser esta mi última voluntad, y para que conste, firmo el presente en San Vicente el 28 de junio de 1855, hace 162 años. 162 años. De, Quizá no te duela tanto como a mí esto. O a lo mejor no, sí, cómo no. Sí, cómo no, porque es un personaje Sí. De los más importantes defensores El de más México. importante, maestro. De México. Sí. En la península. Porque si no hubiera sido por él, estaríamos hablando inglés a lo mejor. Maestro. Eso es para que nos traigan la cuenta. Bien. Pero no te apures. Nuestra productora dice que por ser día hoy ¿De la amistad? de la amistad y después de esta interesante charla, la cuenta va a ser en dólares. Muy bien, pues nada más para Híjole. los gentes que nos ven, nos escuchan. Hay una revista, Antonio Melendres, es el texto más fiel Sí. y se vende pues en el Museo de Historia de Ensenada. Y además cuando vayan a Ensenada quiero invitarlos a que nos visiten. Ahí estás en el Museo de Ahí Historia. estoy en el Museo de Historia Bien. de Ensenada. Gracias, muchísimas gracias. Gracias nuevamente Gracias al a ti, maestro Pedro. A Mayra. Enrique Velasco, historiador, periodista y un excelente amigo. Esta interesante charla de café fue gracias a la cortesía, al patrocinio de Tiendas de Uniformes La Favorita. Fabricantes 191-72-69 para los uniformes, para fabricación en Tiendas La Favorita. Gracias a todo el equipo de producción encabezado por Mayra Mercado, Rubén Pérez, Juan de Dios, tengo entendido. Todo el equipo, pues, encabezado por Mayra Mercado. Felicidades, Mayra.